Del día de hoy. Mario, feliz año y bienvenido. Feliz año, güero. Muy buenos días a la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, fíjate que excelente introducción, pues precisamente el comentario de esta mañana es sobre el proceso de vacunación que ha empezado con éxito en México, en Estados Unidos, así como en otros países del resto del mundo. Una excelente noticia. A todas luces, un extraordinario suceso el hecho de que ya tengamos el proceso de vacunación en marcha en México, en Estados Unidos también. Tal y como lo hemos comentado en este espacio, la economía depende del tema de la pandemia. Entonces, cada índice que mide el desarrollo de la pandemia resulta casi inevitablemente también en un tema relevante para la economía. Entonces, esta mañana me gustaría comentarles sobre precisamente este tema del proceso de vacunación, que es un parteaguas, tanto en el tema de salud, como bien lo han comentado ustedes aquí en la mesa, así como en el tema de la economía. Recordemos, amigas, amigos, que cuando inició la pandemia, fíjense ya en marzo del año pasado oficialmente, porque inició desde diciembre del 2019 en Wuhan, muchos negocios tuvieron que cerrar. Hablamos de marzo del 2020. Muchos negocios tuvieron que cerrar como una medida inmediata para la mitigación del contagio. Fíjense que leía una encuesta del Banco de México sobre empresas aquí en la frontera norte que indicaron que hasta la mitad, es decir, el 50% promedio, respondió que durante ese primer trimestre, durante ese segundo trimestre, ese rango de meses de marzo, abril y mayo que abarca primer y segundo trimestre del 2020, hasta la mitad de las empresas respondieron a esa encuesta del Banco de México que tuvieron que detener total o parcialmente su producción por lo menos un día. Esto tiene implicaciones inmediatas y graves para la actividad económica. Lo mismo sucedió en Estados Unidos también. Y es fecha, amigas y amigos, que algunos negocios todavía están siendo sometidos a estas restricciones de horarios de operación, también restricción de capacidad, entre otras medidas que sí tienen el objetivo noble de mitigar el contagio, pero a la misma vez merman el desarrollo orgánico de la actividad económica. Todo lo anterior tiene consecuencias más allá de lo inmediato, pues no solo es una entidad productiva que pierde el ritmo orgánico de sus operaciones, sino también el trabajador que corre mayor riesgo y hasta puede perder su empleo. Cuando un trabajador, ustedes bien lo saben, amigas y amigos radioescuchas, cuando un trabajador pierde su empleo, pues no solo se ve afectada la empresa misma, sino también se desencadena una serie de implicaciones económicas, sociales y demás. Ahí lo complejo que ha sido esta crisis económica que se ha etiquetado como la gran cuarentena, en referencia a esta condición de guardarnos, pues, que vivimos ya el año pasado. La gran cuarentena ha sido una crisis económica hasta cierto punto autoinfligida. Es decir, que nosotros mismos, como entidad económica, decidimos cerrar, decidimos detener la actividad económica, sopesando los factores en juego. No fue una mala decisión de gobierno, no fue tampoco un desbalance de los mercados mundiales como fue en 2008 del mercado residencial. No fue una crisis de devaluación del peso, tampoco fue una crisis como en el 2001 de las acciones de tecnología, no. La gran cuarentena fue una crisis autoinfligida, ha sido una crisis derivada de las medidas anti-COVID-19 que aspiran a mitigar el contagio. Y por supuesto que los motivos son nobles, pues cuando la vida está en juego, pues se tienen que tomar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, también me parece oportuno resaltar que el balance es fundamental. Yo sí creo que ambos temas pueden convivir. No debe ser una situación, una encrucijada de, a ver, o es la economía o es la salud. No,
pueden convivir ambos temas. Ya ven el extraordinario esfuerzo de todos los negocios locales por acoplarse, maestro, a estas renovadas medidas de sanidad. Cuando uno va a visitar un restaurante, pues ahora ya el gel antibacterial y otras medidas que sí son de parte de los negocios, pero también nosotros como consumidores hemos aprendido a adaptarnos a estas nuevas medidas. Todos estos son costos operativos para las empresas y han logrado sobresalir algunas. Por eso, también comentar que la COVID-19 no creó nuevas tendencias en la economía, al contrario. La COVID-19 vino a acelerar existentes tendencias de transformación en la economía. Ahora las reuniones por Zoom se han acelerado. Un tema que todavía no está muy desarrollado aquí en México, pero que son las compras del supermercado en línea, que usted por internet pide los productos del mandado y se los llevan a sus casas. Todas estas tendencias de la transformación de la economía y las preferencias del consumidor, los hábitos de consumo están cambiando. Sí, pero eso no lo detonó la pandemia, eso ya venía desde antes. La pandemia simplemente vino a acelerarlo, a hacerlo más corto. Algo que se hubiera tardado 10 años, pues obligó a las empresas a acoplarlo en un lapso de no más de 3 meses. Por eso creo, amigas y amigos, y con esto ya termino el comentario, maestro, de esta mañana que dejo a su consideración, es que el tema de la vacuna resulta fundamental para la economía también, pero no es el panorama completo. La economía se ha transformado para siempre. Las tendencias y los hábitos de consumo también se han transformado y pues uno como empresario y como consumidor mismo, pues hay que estar atento a todas esas tendencias. Ese es el comentario, maestro, que quería plantear ante el público esta mañana.